Hola, buenas noches a todos mis cyber amigos que nos acompañan. Todos los programas que nosotros estamos haciendo acá, en estos conversatorios, conversando sobre algún tema en específico. El día de hoy me complace en estar nuevamente con ustedes. Algunos días no hemos estado y algunas de las personas que siempre nos acompañan me han preguntado por interno qué ha pasado, y les he dicho que he estado un poquito ocupada con algunas cuestiones, algunos trabajos que tengo sobre mi doctorado. Tanto así que me pareció tan interesante poder tener la oportunidad en este momento de poder tocar este tema, ¿no? La investigación que estoy haciendo me lleva a profundizar en algunos temas. Para esto el día de hoy me va a acompañar la economista Sayonara Morejón. Ella es, aparte de ser una muy buena amiga, colega de trabajo, en su momento, ella también tiene un doctorado una maestría, ya la subí de categoría, pero muy pronto, Tiene una maestría en lo que respecta a derechos de género. El día de hoy vamos a tocar un tema que, como lo he puesto en los posts, casi todo el mundo lo mantiene un poco cerrado, ¿no? Sabemos que ocurre en diferentes ámbitos, en diferentes estructuras, en diferentes ecosistemas, digámoslo así, en diferentes partes de la sociedad, que es justamente esta violencia intrafamiliar, que hoy vamos a conversar justamente con Sayonara, que me imagino que ella mismo se ha de estar conectando con nosotros, porque me dijo que ya estaba lista. Yo, como siempre, este día de hoy me conecté un poquito más tarde porque estaba queriendo hacer unos arreglos allí con la estructura de las cosas que se utilizan dentro de esta escenografía improvisada que la estoy haciendo para ustedes, porque me encanta conversar con cada una de las personas que se conectan. Tenemos aquí a Rosibel, a Tania, a Yajaira, tenemos también a Mero Figueroa, a la doctora Laura Olvera, tengo a Steffi, tengo a Silsamba, ¿sí? Esperemos que pronto se unifique a nuestra red Sayonara para conversar con ella un poquito sobre el tema de hoy. Como les decía, es importante dar un poco de conocimiento sobre este tema, ya que lo tenemos un poco invisibilizado. Rosibel, también saludos. Ya ahí la tenemos a Sayo, que ya va a estar con nosotros. La voy a compartir para ya estar tratando del tema con ella. Ahí esperemos que cargue. De la misma forma acá también. Sayo, ¿cómo está? Hola, hola Aurora, ¿sí me escuchas? Sí, yo la escucho perfecto. Hola. Chévere. Buenas noches. Buenas A noches. ver, Voy a subirle un poquito el volumen de esto para que pueda ser escuchada ya. a través de nuestros amigos que nos están escuchando por el Facebook Live, ¿no? Tenemos ahí algunas personas. Ok. Acá, vamos a ver, Ujú. de la conexión, porque esto no lo Y puedo probar. ahí creo que. Ahí creo que Ajá. sí. Ok, ahí te escucho también. Ujú. Sí. Me interesa más que las personas que están a través del, del Facebook Live también pueden De las observarla. redes. Sí, Ajá. porque yo ya la tengo Creo que ahí perfecta está. y sincronizadita. Bueno, algo se Yo puede. también. Ya, Sí. Yo ahí la escucho. estamos en pantalla compartida. Listo, entonces. Gracias por la Bueno, invitación. buenas noches primero. Nos dijo aquí Salto a todos. Gracias por acompañarnos, Sayo, y sobre todo tratar un tema tan importante. Tenemos a Diane, a Rosibel, a Brigitte y a otras personas más que se están unificando con acompañarnos.
transmitiendo también a través del Facebook Live. Tenemos a yo que el tema de hoy que queríamos tratar era violencia intrafamiliar. Ya lo presenté. Yo tengo una maestría en Derecho de Género. Entonces, sí, en temas de género como tal, ¿no? Entonces, justamente por eso queríamos nosotros conversar acerca de este tema tan importante, ¿no? Es un tema que está muy invisibilizado, ¿no? Las personas tienden a considerar que no pasa nada. Ahora en tiempos de cuarentena yo escuchaba mucho o he escuchado muchos foros en los cuales, como les decía a las personas que nos siguen, a nuestros amigos, nuestros cyber amigos y cyber amigas que nos siguen, les comentaba un poco de que ahora yo estoy trabajando en unos trabajos, valga la redundancia, que tienen que ver con género por mi doctorado. Y me había enterado de un poco de cosas que relativamente demuestran que la lucha de género no solamente es la que se visualiza a través de las calles, sino que hay un contexto más allá, que muchas partes de la sociedad callan, que tenemos en este momento un gobierno que nos tiene prácticamente secuestrados, porque se vulneran nuestros derechos a poder organizarnos o poder gestionar nuestras actividades regularmente por el contexto de la pandemia, pero que no nos garantiza en un 100% de seguridades. O sea, nos tienen retenidos, nos dicen que es por nuestro bien, pero no nos garantiza seguridad. Es decir, me gustaría comenzar, Sayo, a que nos amplíe un poquito de esta parte de violencia intrafamiliar. Sí. Mujeres, niños. Bueno, claro. En relación al tema de violencia, tenemos que estar claras que el tema de violencia, hablamos de violencia de género como todo tipo de formas de violencia, ¿no? Tanto psicológica, física, social, económica, todo tipo de violencia. Y esta violencia no solamente está ligada al tema de las mujeres. Anteriormente se creía mucho el tema de que la violencia era solo intrafamiliar, y por eso hablábamos solo de violencia intrafamiliar. Pero actualmente hablamos de violencia de género, ¿no? Donde una de esas personas vulnerables son las mujeres, ¿no? Pero también tenemos niñas, niños, personas de grupos sociales, qué sé yo, en situación de riesgo, de pobreza. Entonces, hay otras formas de violencia que también se dan en este caso. Pero el que está más ligado por la gente, o por lo que me desarrollo yo, es el tema de mujeres, ¿no? Y con ella también sus familias, en este caso el entorno de los niños. Habíamos comentado contigo el tema de cómo las mujeres actualmente con la pandemia se profundiza más este problema, ¿no? Me da redundancia, como dices tú. El tema de que las mujeres estén en estas casas con las personas que de una u otra forma agreden, con los agresores, ocasionan mucho más problemas, ¿no? Creo que eso se ha aumentado. Si ya teníamos un problema anteriormente, ¿no? Antes de la pandemia, el tema de las mujeres. 6 de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador y a nivel mundial también. Entonces, con la pandemia lo único que se hace es profundizarse. Exacto, y se profundiza aún más el tema de la violencia, ¿no? En el Ecuador, según las estadísticas, tenemos más del 60% de las mujeres han sufrido violencia, algún tipo de violencia, ¿no? Llámese violencia sexual, llámese violencia psicológica, patrimonial, económica. Entonces, eso es lo que señalamos actualmente, ¿no? Que no es que no existía, lo que pasa es que el problema ya existía, y con este tipo de crisis que actualmente estamos, lo que hace es que se profundiza un poco más. Y ese es grave, ¿no? Porque... No, yo le mencionaba que esto es grave, dado que es muy dificultoso que las personas puedan salir de casa, ¿no? Estoy siendo violentada dentro de mi hogar, ¿cómo salir si no puedo salir? Entonces, ese es el problema que actualmente creo que la pandemia profundiza más este momento, ¿no? Y que las autoridades, por ejemplo, están viendo otro tipo de problemas y no se estén focalizando en el tema de la violencia que se da dentro de los hogares y también la violencia que se da como parte de género, ¿no? Sí, entonces tenemos Sayo y tratando de centrar un poco la temática. La vulnerabilidad social en este momento está siendo más visible o más visual por el hecho de que la pandemia nos lleva a descubrir que existe una vulnerabilidad social en el área de la salud, de la educación, de la migración, de discapacitados, de género como tal,
porque existen desde hace algún tiempo falta de políticas adecuadas para la estructuración de lo que se denominaba un buen vivir. O sea, no es que ahora han aparecido estas situaciones. Sí, Una de las es cosas, algo que se habla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tema, el tema se ha mencionado que el tema es solamente de mujeres, ¿no? Como un problema solo de mujeres. Y el problema no es solamente de mujeres, el tema de violencia, ¿no? El problema es social. Y el problema debería afectarnos a todos por igual. Pero como se ha destinado o se ha ligado el problema de la violencia solo para las mujeres, lo que ha hecho es que las políticas públicas que se han dado sean solamente eh, para reparar ciertas cosas, ¿no? Y no sea integral como tal, ¿no? Ni que tenga continuidad. Entonces eso es lo que hace ineficiente el sistema como tal. Entonces, claro, mientras no se visibilice que el problema como tal de violencia es un problema general y que nos afecta a todos por igual, esto no va a cambiar, ¿no? sí, en este momento, gracias a Uh la -huh. pandemia o a la estructura que vivimos en este momento, podríamos también cotejar que no solamente la violencia está siendo en afectación de mujeres, de niños, de grupos vulnerables, sino que también allí en el ámbito de las ecuatorianas, sino que nosotros ya teníamos un gran número de personas que vinieron del exterior, que en el caso de las Uh personas de -huh. Venezuela, era un gran número que había en las ciudades de Quito, de Guayaquil, y actualmente también se ha invisibilizado esta situación por el ámbito de que estas personas no van a ciertos albergues porque les tienen restringido el ingreso y cuando se les permite ingresar hay una falta de desarrollo también allí para las propias ecuatorianas y para las venezolanas, porque hay muchos niños, niñas que no tienen las condiciones adecuadas para estar allí y pueden ser víctimas de acosos, de abusos y de situaciones de vulnerabilidad. Claro, es lo que se habla. En el tema de violencia, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Esas relaciones de poder que llámese autoridad, llámese, qué sé yo, alguna persona quien tiene en ese momento la autoridad, el poder, ejerce ese poder sobre otra persona, ¿no? En este caso, especialmente, por lo general, se ejerce sobre las mujeres, ¿no? O las niñas en este caso, ¿no? Sumado a ello el tema de recursos económicos, el tema de que no hay políticas integrales ni para la población ecuatoriana, peor aún para la población que viene, ¿no? Que migra de otros países como es la venezolana. Entonces no se han tomado medidas en ese aspecto como tú mencionas, ¿no? Pero estamos hablando de medidas o temas de relaciones de poder y también estamos hablando de temas de estereotipos dentro de eso, ¿no? Porque hay muchos problemas de estereotipos con relación a la migración, por ejemplo, venezolana que hablas ahí, ¿no? El tema, por ejemplo, de mujeres, cómo ha afectado el tema de los estereotipos con relación a las migrantes venezolanas que son mujeres, ¿no? Peormente niñas, que son mucho más vulnerables por su propia situación en la que se encuentran. Entonces la violencia se agudiza sobre esos casos específicos. Por eso hablamos de triples violencias, una cadena de violencia, ¿no? No solamente por ser mujer, estoy sufriendo de violencia, ¿no? Sino porque ser pobre, porque soy migrante, porque soy negra. Entonces, hay muchas formas de cómo la violencia afecta más a unas que a otras, ¿no? Por supuesto. Aquí Eh, una de nuestras amigas nos dice, está estimada Aurora y también a la invitada. También debemos hablar de la violencia por negligencia y abandono, ya sea también violencia patrimonial, económica y sexual. sí, por eso es lo que decía, ¿no? Se dice que en el Ecuador la violencia, por ejemplo, sexual es del 30%, tanto en el área urbana como en el área rural. Y la patrimonial, pues también lleva cifras bastante similares, ¿no? Según el INEC, esa de aquí abarca más casi el 17-18%, que es una violencia que anteriormente no se la veía, pero que existe, ¿no? Muchas mujeres no pueden salir de ciertos espacios por el tema económico. Y ahí hablamos o lo ligamos con el tema de la autonomía económica, ¿no? Tema de empoderamiento, autonomía dentro de esto, ¿no? Cómo poder salir de esos espacios donde estoy siendo violentada así, tengo una limitante que es el tema de los recursos económicos, ¿no? Y ahí llegamos otra vez al tema del Estado, el tema de falta de políticas laborales, falta de políticas públicas, que está ligado a todo el tema del sistema, ¿no? Yo estaba conversando hace unos días y conversaba sobre aspectos aquí dentro de mi familia, ¿no? Decía
qué situación tan terrible si nosotros tenemos el síndrome del encierro prácticamente, del aislamiento. ¿Cómo será esas niñas, esos niños, esas mujeres que en este mismo momento están siendo víctimas de agresiones, ya sea por su padre, ya sea por un familiar cercano, ya sea por su esposo, por su hermano, por su hijo? Entonces, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Una mezcla de sentimientos que van hacia un sistema que no protege a todo el mundo por igual, como ya bien lo decías, no todas las mujeres tienen la misma situación, aunque pueden vivir diferentes grados de violencia, en algunos grados más, en algunos grados menos, pero ¿qué hacer o cómo mirar o hacia quién se puede acudir en el caso de estas niñas, mujeres, niños, que en este momento, que puede ser que como esta parte está abierta, lo puedan ver o alguien se les pueda informar cómo hacer, qué mecanismos utilizar para escapar de ese agresor cuando el Estado, si yo salgo, me pongo en el caso de esas mujeres, si fuera agredida y salgo, lo primero que van a hacer esa fuerza de seguridad es decirme, ¿qué hace usted aquí? Tiene que estar dentro. Y me regresan donde está el agresor. Esa es la lucha que tienen las mujeres, ¿no? Muchos dicen, no, es que las mujeres ya tienen todos los derechos ganados. Y, por ejemplo, en este momento nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que todavía se sigue luchando para eso, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, las redes de apoyo. Cómo hacer una mujer que dónde debe acudir, cómo puede salir de ese espacio, si no tiene un lugar, dónde se va a quedar. Entiendo que en Guayaquil, por ejemplo, hay una casa de protección, ¿sí? Entendía que había una, no sé si todavía seguirá existiendo, porque el tema de recursos es bastante limitado, sobre todo para estas cosas, sobre todo para temas, por ejemplo, de mujeres, ¿no? También el tema de los niños, ¿no? Había algunas casas hogar por parte del Estado donde se protegía, pero todavía son ineficientes, tienen números muy limitados, no, el proceso no es totalmente claro en estos de aquí, es bastante ineficiente, ¿no? Hay una línea, por ejemplo, si ya puedes llamar a la línea habilitada por el Estado, que es la misma creo que se llama para temas de emergencias, pero no vas a tener una atención realmente que te va a ayudar como tal, ¿no? No integral, no hay redes de apoyo como tal, por lo menos no que yo conozco, ¿no? Pero sí hay muchas organizaciones sociales, por ejemplo, el CEPAN en Guayaquil, que ayuda o ayudaba psicológicamente a mujeres, te digo ayudado porque no sé en el tema de recursos, ¿no? Porque son organizaciones sociales sin fines de lucro que a veces se sostienen con financiamiento internacional y pocas veces por el Estado, entonces no sé si todavía está habilitada para el tema de ayuda en este caso. En ese Pero el CEPAM, por aspecto, ejemplo, es uno que estaba ligado al tema de mujeres. claro, en ese Perdón. aspecto sí vi un número y un video que estaba circulando en las redes Ajá. sociales con respecto a CEPAN, que utilizó algunas conocidas de pantalla y entre otras personas más, todas mujeres, en las cuales sacaban unos carteles o unas hojitas en las cuales decía que si estabas en Ajá. peligro, ese no tenía sonido y que tenías que llamar y te daban una información de números. Pero sé que en las ciudades o en todo el país está habilitado el 911, pero me quedan mis dudas, porque si 911, el ajá. 911 no El fue, 911 1800 delito. sí, pero si en el ámbito de las pandemias 911 no fue tan O sea, eficaz, entonces me quedan mis dudas de que si estoy siendo agredida van a reaccionar. Acá en el municipio también lanzó, me parece, un proyecto que tenía que ver con redes sociales, en las cuales también te daban consejos y todo. Pero como el, la mirada del gobierno, de no hay una las red. Ajá. públicas están en este momento volcadas a quedar bien con respecto a lo del coronavirus o del COVID-19, entonces invisibilizamos todos estos aspectos. Personas discapacitadas, invisibilizamos migración, invisibilizamos el ámbito de género, fuera de que vemos que salud y educación no han servido en este país.
Pero entiendes que es también un tema, no solamente el gobierno pasado, ¿no? Gobiernos, muchos otros gobiernos han hecho lo mismo, ¿no? Se invisibiliza sobre todo este tipo de problemas, los problemas sociales en un momento de crisis son los primeros que se recortan, es lo que se está tomando ahorita, medidas de recorte en el tema de la salud, en el tema de la educación, y el tema de mujeres ya es que ni se habla, ¿no? Solamente hemos dicho es que se han reducido el tema de las denuncias por temas de violencia. Pero claro, lo que pasa es que estamos en un espacio ¿Cómo voy a ahorita, tampoco denunciar? no podemos pedir ayuda. ¿Quién va a acudir? Claro. Entonces es eso, ¿no? Por ejemplo, leía que en América Latina ha habido un repunte en el tema de femicidio solamente en este tiempo. Más de 3.700 mujeres han sido asesinadas. Entonces estamos viendo, y como en Argentina también creció más del 30%, México, entonces seguimos viendo el tema del mismo problema, ¿no? Temas de violencia, lo que mencionabas tú. Tras de eso, vivir con el agresor encerrada, ¿sí? Porque ahorita no pueden salir ni para pedir ayuda, pero sí existente, ¿no? Pero es un problema que ya estaba vigente. Creo que lo importante es hacer conciencia, ¿no? Que sobre todo no es un problema de la mitad de la población, es un problema de toda la población. Que entendamos que la población, más del 50%, es mujeres en nuestro país, ¿no? Sí, vi un foro de unas abogadas en Pichincha en las cuales comentaban Uh justamente -huh. este caso específico, ¿no? Decían, se nos hace ¿Ya? muy complicado el ayudar a las mujeres cuando nos llaman a pedir auxilio por grado de motivo, porque están precautelando la integridad física y yo diría que hasta la vida de esa víctima, porque estamos ya hablando de víctimas. Entonces, De víctimas, dice claro. que ellas habían salido a socorrer a estas personas a esta mujer que la había llamado, pero lamentablemente la policía les decían que para qué tenían que salir, que tienen que llamar, la persona que está aquí tiene que llamar al 911 y esperar hasta que la vayan a auxiliar. Estamos hablando de algo de vida o muerte también, porque si no hubiesen estos casos tan críticos, no existiría el femicidio. Sí, ahí a lo que mencionas, también temas, abordamos el tema de educación, ¿no? Educación en género, que para muchos pueden pensar que es un tema de que queremos imponer ciertas cosas, ¿no? Temas sexuales, y eso no es verdad, ¿no? El tema de género más va por eso, ¿no? Por el tema de igualdad, por el tema de derechos, de que todo el mundo debería vivir en un ambiente sano, tranquilo, ¿sí? Sin importar nuestra condición sexual en este caso, ¿no? Y es lo que se evidencia, una falta de educación en temas de género, ¿no? Que no se conoce cómo dar los primeros, en este caso, los primeros abordamientos cuando se trata de parte de la policía con temas, por ejemplo, cuando han sido abusadas, cuando sean violentadas, cómo tratarlas, dónde llevarlas, cómo manejar cada uno de los casos. Ni siquiera los propios jueces ni las juezas, por así decirlo, peor en temas de hospitales, sabe abordar estos temas, ¿sí? Entonces se ha estado dando por organizaciones sociales, por ONGs, ciertas capacitaciones a ciertos grupos que están vinculados a estas áreas, sin embargo no es todavía suficiente, ¿no? Y el otro es importante el tema también de poder concientizar desde nosotros mismos, ¿no? Como profesionales, qué pasa con estos temas, cómo abordar un caso de una mujer que ha sido agredida, dónde la puedo llevar, cuál es la cadena, por ejemplo, cuál es el mecanismo. Esa mujer denuncia, qué pasa después, dónde va ella y sus hijos, qué pasa con el agresor, porque en el transcurso de que se dé la sentencia, pues esa mujer seguramente ya fue asesinada. Es todo lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, por muchas de ellas dicen, no, es que ella no quiere denunciar es porque no hay mecanismos ni redes claras de cómo funciona el sistema, peor el sistema judicial, que yo no lo conozco muy bien, pero seguramente tú sí, ¿no? ¿Cómo es el tema del papeleo? Básicamente las garantías en las que no existen, porque las leyes están No para hay garantías como protección, tal, ¿no? etcétera, etcétera. Ajá. Y los Sí, sí. procedimientos Pero están, podrían por ejemplo, darse siempre y cuando ajá, no sean tan engorrosos y con una garantía real. Pero si en estructuras diferenciales, ya, en el ámbito, aquí estamos hablando de que está corriendo peligro la vida de alguien. Entonces deberían claro, no, no haber solamente, procesos que sean más, con más celeridad, garantizando la protección de esa mujer, de esos niños. Entonces, por aquí hay que englobar el claro, asunto porque, como decías antes, la gente dice, no, ya están estas mujeres hablando, que quieren imponer, que quieren... Por eso yo dije desde otra un vez principio, haciendo bulla en la calle. por eso yo dije, hay dos estructuras allí, la que Uh-huh. se visibiliza o la que han tratado de visibilizar en la calle, que tal vez puede ser un poco más agresiva,
que a veces yo no entiendo. O sea, si los estudiantes en este momento, por ejemplo, que no estoy de acuerdo en recortar un presupuesto de la universidad, salen a protestar, como hay hombres, hay mujeres, etcétera, etcétera, hay chicos, hay chicas, está bien. Pero cuando salen mujeres a protestar por derechos también, está mal. Entonces, cada vez, tal vez se han tomado ciertas situaciones que no todo el mundo está de acuerdo, pero tal vez es la única forma de visibilizar y decir, hey, nosotros también existimos y queremos también que se nos tome en consideración para garantizar los derechos. Porque una cosa es que día a día podemos llegar a estructuras de igualdad y estamos dando pasitos a estructuras de igualdad, pero a equidad, ese camino está totalmente sin construcción. Porque eso sí es lo que nos faltaría. Por eso te digo. Porque hay pasitos para igualdad, pero para Sí, el equidad. tema de los discursos también, ¿no? Claro, el tema de los discursos, por ejemplo, si vienen de ciertos sectores, ya sabemos cómo son esos discursos, ¿no? Siempre van a estar ligados, por ejemplo, cuando se habla de temas de mujeres, van muy ligados al tema sexual, ¿no? Y el tema del aborto, y ahí se hieren susceptibilidades, y por ahí va la iglesia. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y nosotros estamos diciendo que, como tal, el género está ligado a temas de derechos, de igualdad, ¿no? Pero siempre se tergiversan, por así decirlo, el tema de los discursos cuando vienen de mujeres, ¿no? Nosotros siempre hablamos del tema de los estereotipos, ¿no? Romper con esos estereotipos, romper con esas relaciones de poder que existen y que se evidencian primeramente, ¿no? Que existe una relación de poder, por ejemplo, dentro de los hogares, porque por lo general el liderazgo que se ha ejercido, ¿sí? Desde siempre ha sido un liderazgo vertical que está destinado por el padre de familia y ahí para abajo, ¿no? Y todo sigue en el orden y todo es lo que se ordene, y por eso las relaciones de poder están muy marcadas, ¿no? Y eso es el patriarcado, todo lo que está ligado con el tema de androcentrismo, que está muy, muy relacionado, que son temas mucho más culturales, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de género, que está muy ligado a temas culturales, por ejemplo, el movimiento indígena, puede ser mucho más evidente el tema de la violencia que se sufre ahí, que mujeres, qué sé yo, que ya son profesionales y han cruzado otros espacios. Sin embargo, se evidencia también. El tema de la violencia urbana también es más del 60%, igual que en la parte rural. Y eso evidencia también que no es que se ha cambiado totalmente eso, ¿no? Entonces, el tema del marco jurídico, tenemos un marco jurídico en el tema de la Constitución garantista que está ahí. Sin embargo, es como esas leyes que están establecidas ahí llegan a hacerse efectivas, ¿no? Y ese es el tema de políticas públicas que no son integrales, que no tienen continuidad, porque sale un gobierno, entra otro y todo lo que hizo el anterior pues simplemente lo botan a la basura. Y con ello es tema de dinero también, recursos económicos. Y otra vez se vuelven a hacer Claro, otras porque cosas. cada uno Entonces, inicia un no hay proyecto. continuidad en los procesos. Exacto. Si había, qué sé yo, una secretaría antes de la mujer, o si habrá, qué sé yo, algún indicio, antes había que el CONAMO, el Consejo de la Mujer, actualmente no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se va creando eso ahí, esos espacios? Que no hay continuidad, no hay políticas integrales. Peor para otros sistemas sociales y peor aún para las mujeres, ¿no? Sayo, Creo que nos eso dice es aquí lo Grace, fundamental, porque estamos. Ajá. nos dice, también en cualquier establecimiento de salud, tribunal de familia o fiscalía puedes acudir en caso de violencia intrafamiliar. Ese es el problema, pues, Grace. Nosotros estamos estableciendo que no hay los mecanismos, porque sí, la ley dice tal cosa, puedes hacer eso, pero cuando ya va la mujer agredida es como que te sientes peor que la agresión, porque te van a decir, sí, pero no, nosotros no nos encargamos de eso, vaya a tal lado. O sea, imagínense, yo lo pongo siempre en otros casos, ¿no? Imagínense que uno se choca y está todo desbaratado y sale de su carro como que ensangrentado, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de que es una agresión fuerte que yo me lo imagino así, ¿no? Una agresión súper fuerte que prácticamente poquito más y uno queda inconsciente, ¿no? Entonces, para salvaguardar la vida uno va a lo que ella nos dice, establecimientos de salud, tribunal de familia, fiscalía. Pero en este momento, no están atendiendo un 100%. Si a las personas que están enfermas con COVID le dice, regreses a su casa, a una mujer golpeada nadie la va a atender. Fiscalías cerradas. ¿Qué más dice? Tribunal de familia. En este momento no. Entonces, ni siquiera online va a haber quien me atienda. Lo único que me queda es llamar al 911. Para lo que mencionas tú, Aurora, es que si ni siquiera antes de la pandemia estaban claros, peor aún en el momento de la pandemia.
Porque, por ejemplo, yo trabajaba con niñas en las casas hogar y había la Junta de Protección de la Niñez. Ni ellos sabían cómo manejar el tema de los niños en situación de riesgo, ¿no? O sea, ¿dónde los mando? No hay presupuesto. Era un lío. Yo te digo desde el punto de las niñas en ese momento. Niñas en situación de riesgo que sus derechos están sobre nuestros derechos. No había mecanismos claros para poder abordar el trabajo con ellos. Yo trabajé directamente con ellos y yo te digo que las juntas de protección en ese momento no sabían qué hacer con ellos. Por ejemplo, teníamos las hogares con números limitados y no sabían dónde enviar más niños. Entonces es lo mismo, temas de mujeres, no había juntas de protección, no hay las redes que te digo solidarias. Sí, todo el mundo dice, llamemos al 911, sí, pero si ellos no saben cómo manejar esto, entonces, ¿cómo van a atender un caso, no? Entonces es ahí el tema del discurso, el tema de la educación, el tema de la formación para esas personas que están muy ligadas al tema de violencia o que van a trabajar directamente no es el mejor. Sí, entonces el asunto es que si no conocen o no hay protocolos o se establece de que no hay presupuesto, que esa es la historia que nos tienen a todos prácticamente cuenteados Bueno, con el y asunto del lo estamos viendo en el presupuesto. tema de educación, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de la educación actualmente? Entiendo que hay algunas escuelas que han sido bastante, que tienen años, más de 60 años, algunas funcionando por ahí. Justamente hoy día me enteraba que van a Así cerrar. es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y el tema de la educación, ¿qué está pasando? Parece que el Estado no tiene, ahorita no tiene ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, y es bastante complejo para la sociedad, ¿no? Pero yo ahí lanzo una pregunta. Ah, por cierto, a nuestros cyber amigos y amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, los veo allí a todos, pero pueden ustedes también participar en el movimiento. No es solamente un ir y venir, sino que necesitamos y queremos que ustedes también den su punto de vista. Rosibel López dice, qué bueno, estimadas amigas, que este tema sea tratado. Ya mismo leo bueno, de una vez leo lo de Grace, dice, ese es el problema que se vive hoy en día y en el mundo entero. También hablemos de violencia Grace, al hombre y animales, pero eso lo dejamos sí, para claro. un tema, Solamente sobre todo para animales. decir, porque siempre es algo que siempre le están mencionando, ¿no? Cuando hablamos de violencia de mujer, siempre sale alguien y dice, sí, es que la violencia del hombre, sí, pero la violencia del hombre De es del hecho, 1%, mientras que la mujer tiene una violencia que ha sufrido desde que son niñas de más del 60%. O sea, ustedes ahí ven cuál es el peso, ¿no? Sí, es verdad. No estamos diciendo que no existan hombres violentados, pero es frente a un 1% de la población masculina, frente al 60% de mujeres, estamos diciendo cuál realmente es el que debe ser atendido. No digo que no, pero debe tener prioridad en este momento, ¿no? es un sector Y vulnerable, el caso es de como animales decir, también, no estamos diciendo que no, no. Pero siempre se prioriza sobre todo en este caso, eh, creo que va por temas de seres humanos, ¿no? Y ahí vamos viendo. Yo no digo que no, pero hay que tener en claro que la violencia, las estadísticas son muy claras. Más del 60% de mujeres a nivel mundial sufren violencia. Y el 1% actualmente se dice que son hombres. sí, es terriblemente inadmisible en el caso del que yo estoy Ajá. viendo en este momento con respecto a mi trabajo, que es básicamente la inclusión de las Fuerzas Armadas, me parecía Uh-huh. inverosímil de que muchas de estas mujeres, si no es un porcentaje bastante alto, que se meten a Fuerzas Armadas, a policías, en el mundo entero sufren de violaciones. Entonces, alguien que Ajá. va a realizar un trabajo, una estructura, una situación de defensa de su país, de querer proteger a la población, darle seguridad a esa comunidad, a esas personas, y que tenga que padecer esas situaciones, ¿no? A ver, existen violaciones de derechos, existen violaciones físicas, sexuales, existen vulneraciones de todo tipo. Entonces yo decía, qué situación que siempre han vivido las mujeres dentro de todos los rangos que quieran integrar, porque siempre hay esta conceptualización machista que hasta se la utiliza dentro de las guerras. Veía que ejércitos enteros ingresaban
a poblaciones, y ahí está nuevamente lo que decías, que está hasta con datos estadísticos y estudios generales de que estos ejércitos entraban y violentaban a mujeres y niñas para que estas mujeres estuvieran o con el hijo del enemigo o con su autoestima destruida o sacadas de sus comunidades, porque hay otra vez regresan las percepciones sociales machistas, y digo machistas porque las mujeres también tenemos a veces concepciones machistas, en el cual su familia la expulsaba porque había violentado el honor de su familia. Señores, el honor de la familia no está en las piernas de ninguna mujer. El honor de la familia, estamos hablando de que si roba, de que si mata. Eso estamos hablando de cuestiones de honor. Pero en las piernas de ninguna mujer está el honor de ninguna familia. Entre las piernas. Claro, es que el tema de mujeres ya pasa bastante, ¿no? Ahí hablamos del tema del cuerpo, y por eso es que el movimiento feminista se defiende mucho el tema del derecho al cuerpo de la mujer, ¿no? Porque eso también es la autonomía de las mujeres, ¿no? No solamente una autonomía económica, sino la autonomía tuya, ¿no? De tu propio cuerpo, de poder decidir sobre tu propio cuerpo, tomar las decisiones y no que otras personas estén decidiendo por eso, porque a nivel histórico hemos tenido que el tema del honor pasa, por ejemplo, por si la hija es virgen o no, son otros temas, pero está muy ligado al tema de del machismo como tal, de los estereotipos y también es todo ese tema de discursos, ¿no? Y de los discursos, el tema de violencia es una violencia que alguien patente o que quiera controlar tu cuerpo. Por eso hablamos sobre todo a la juventud, ¿no? De que los jóvenes como tal, esas relaciones tóxicas que se hablan en son de broma, pues no es tanto así, porque podemos llegar a casos de femicidio. Y ahí es cuando el tema se retoma los discursos de género como tal, ¿no? Y que son necesarios cuando vemos las altas tasas de femicidio que existen en nuestros países, no solo en nuestro país, sino a nivel de América Latina y del mundo entero, porque no es un problema solo de nuestros países, pero se profundiza más en países latinoamericanos, en países, qué sé yo, África como tal, ¿sí? Países donde todavía la educación no ha avanzado y todavía no se cambian también ciertas mentalidades que están muy ligadas al tema del machismo, al tema del control como tal. Entonces es eso, ¿no? Y te mencionaba un poco del tema de que preguntaba o escribía, mejor dicho, la pregunta la persona que nos veía en el Instagram, y es el tema de que se desprestigia mucho, ¿no? El discurso de las mujeres como tal, o se quiere desprestigiar mucho el discurso. Y eso se trata como de restarle prioridad a los asuntos que estamos mencionando, porque la violencia no es solo un problemita pequeño, ¿no? El tema de la violencia está muy ligado al tema social, porque estamos hablando de que hay violencia de los hogares, desintegración de los hogares, los niños como tal sufren problemas, tienen problemas psicológicos, ejercen problemas a nivel educativo y todo eso refleja dentro de la sociedad. Entonces, y el tema sanitario también, porque muchos de esos casos son tratados por temas de salud que son ineficientes, que no pueden atender los casos de mujeres y ya van ligados a temas de presupuesto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el tema de la violencia está muy ligado con todo y el tema integral. Y las sociedades pues no avanzan en estos problemas porque seguimos siendo sociedades machistas que siguen ahí, temas de problemas de violencia, temas de problemas sanitarios de salud que no están siendo atendidos. Y se profundizan más frente a crisis, ¿no? Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis como ahorita, ¿no? De salud con el tema de la pandemia. O sea, solo se profundiza, pero lo que ya estaba existente, porque si no hubiera estado existente, no estuviéramos en esta situación. Lo que hace es evidenciarse el abandono que han tenido. Era lo que decía, la falta de políticas públicas visibiliza esta vulnerabilidad que ya existía en todos estos sectores. Y se dice, bueno, claro. la causa de que la gente no obedezca, toque aislamiento social para poder propender a que no haya más frenar gente como enferma. tal, ¿no? Sí, dicen, tiene que ver con la educación, pero oh, sorpresa, el Estado lo primero que hace es quitar presupuesto a la educación. Y no solamente a la educación superior. Estamos hablando de la educación integral, claro, porque de alguna forma vemos, como ya lo comentaba, existen en este momento escuelas que están cerrándolas. Que se están cerrando. Esta semana y la semana pasada he visto algunas escuelas que se están cerrando, escuelas que tienen años, ¿no? Años que han estado ahí, que no tienen recursos y actualmente se están cerrando. Y vamos a ver todos los problemas que con ello va a tener, ¿no? ¿Qué van a hacer esos niños? ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué está pasando
hay muchos problemas que se están ligando a esto de aquí, ¿no? Y sobre todo uno de los mayores problemas es que no hay soluciones, ¿no? O por lo menos propuestas de que veamos ahí qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, Claro. ¿qué vamos a Yo hacer, creo no? que radica también en la falta de Ujú. decisión de un gobierno en el cual pareciera que se legisla al cuéntame qué está pasando y pues sobre eso legislamos rapidito. O sea, no, no hay realmente una visualización de qué está pasando en la sociedad ecuatoriana. Legislamos para el momento, para el grupito, para los que más se visibilizan. Y el resto, bien, gracias. Parece que hay 2, 3 superministros que hacen por ahí un champú y como que van poniendo el parche en donde se está saliendo el agua. Bueno, eso ha sido parte de nuestra vida histórica republicana, ¿no? El tema de medidas solamente momentáneas, como se dice, ¿no? De los parches que tú hablas. Entonces, habría que ver qué va a pasar, ¿no? Pero todavía no vemos todavía algo claro contra las medidas que estamos teniendo. Pero sí, el tema de violencia, retomando el tema de violencia, pues es un tema que afecta muchísimo el tema de salud de las mujeres, temas psicológicos que actualmente se están dando. Eh, no vemos programas claros como tal, más que la línea 911 para temas así como que casos muy, muy puntuales para ayudar, imagino yo, pero no hay medidas como que más integrales para temas de mujer. Y lo peor es el tema del encierro, ¿no? Y como mencionabas tú, las desigualdades son mucho más existentes, se evidencian en los tiempos de problemas y eso lo estamos viviendo, ¿no? No es lo mismo quedarte en una casa, que sé yo, en San Borondón, con, qué sé yo, aire acondicionado en este momento y que tu casa sea mega grande, a quedarte en una casa muy pequeñita, ¿no? Con un montón de niños en casa, sin aire acondicionado, sabemos el calor que hace en Guayaquil, entonces las condiciones van a ser mucho más complejas en ese momento, ¿no? Sin tener dónde salir, entonces, ahí podemos ver temas de desigualdades, ¿no? Y también las medidas del gobierno. Quédense en su casa, sí, pero es que esa casa que es súper pequeña, con un montón de niños, con mucha calor, sin aire, hace que esa población como tal comience a tener problemas, ¿no? Internamente. Entonces hay que evidenciar todo eso. El ámbito de la economía va ligado al aspecto familiar, Uh-huh. porque muchas de las discusiones o de las estructuras de violencia que se presentan en el ámbito de la familia es por el asunto económico. Uh-huh. Los hombres Uh-huh. que en su estructura fabricada, porque han ido de generación en generación, como lo dijimos ya, el país no ha cambiado, siempre hay estas medidas parche, en todos los gobiernos ha habido estas medidas parche. Entonces, estos hombres que ya vienen con un sistema en su cabeza, ya saben de que cuando la mujer reclama porque no hay comida, porque los niños lloran, porque hay una maraña de cosas, se frustra y lo primero que hace es Necesidades básicas para resolver. desquitar su saciedad, su necesidad psicológica en desbordar violencia hacia sus hijos, hacia sus hijas, hacia su mujer, Claro. etcétera. Se ejerce violencia, ¿no? Como tal, el, dado que es como una represión que tiene, ¿no? Y al tener en este caso mayor capacidad física, tema de control y mayor poder, se ejerce ese poder sobre los otros miembros de la familia, ¿no? Llámese esposa, llámese hijos, o, qué sé yo, sobrinos, familiares que están subordinados, ¿no? En calidad de subordinados como tal. Entonces eso que está muy ligado. No he visto medidas que se estén dando o algo específico para tratar de mediar esas situaciones ahorita. No, yo estoy súper preocupada, en cambio, por el caso. Eh, sí, estaba diciendo que yo estoy. No, no le escucho un poco bien. Le comentaba que estaba súper preocupada por el aspecto de que eso es en el ámbito de violencia física, pero en el ámbito de Claro. violencia sexual, estar aquí siempre con el agresor, en el caso de que sea un familiar cercano, que sea tu padre, tu hermano, tu tío, abuelo, etcétera, etcétera, que se Oh, ven mucho más tantos grave, ¿no? casos en general cuando tienes la Sí, oportunidad de salir, sí, totalmente ahora la peor situación. estando allí encerrada con tu agresor. Sí, muy, muy complejo actualmente la situación para todas las personas que están
sufriendo en este momento algún tipo de violencia, el encierro es mucho más difícil vivirlo, ¿no? A veces nosotros nos quejamos de que estamos encerrados, no podemos salir, pero vivimos por lo menos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos, tenemos paz, pero la gente que actualmente está encerrada y está siendo agredida de todo tipo de agresiones, pues mucho más complejo, ¿no? Creo que también es una cosa para Claro, reflexionar, ¿no? la Para ponernos a violencia reflexionar, derivada dado que a veces de nos quejamos y a veces tenemos situaciones mucho más complejas de las que podemos pensar. Que por eso también es bueno estos la- temas, ¿no? También que la gente, creo que una de las cosas o uno de las soluciones que podríamos decir es tal vez abrir espacios, ¿no? Para que la gente pueda desahogarse, porque a veces también este tipo de personas que están siendo agredidas de alguna forma lo que necesitan también es poder hablar, ¿no? Poder comunicar. Eso tal vez podríamos ver, o no sé, como tal, como autoridades locales podrían abrir espacios donde se puedan incitar a este tipo de personas que están siendo víctimas a que puedan hablar, ¿no? No digo denunciar, pero sí como que dar los primeros pasos para poder hablar del tema, ¿no? Y que ellos sean, que se reconozcan como víctimas, que creo que es una de las cosas más difíciles que existen, ¿no? Reconocerse y también saber de que están sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Porque a veces no lo ves. Hasta has estado tantos años sufriendo violencia que piensas que es normal, ¿no? Por ejemplo, muchas dicen, hay chicas que dicen, sobre todo las estudiantes, ¿no? No, es que yo nunca he sufrido violencia. Sí, pero alguna vez de tu vida has caminado, alguien te ha apreciado, alguien te ha dicho algo, eso es una violencia verbal y que a veces no sabemos qué es. Entonces, no todo el mundo sabe identificarla. Entonces, creo que sería uno además de que es de algo los aspectos como cotidiano, principales, ¿no? Abrir espacios. Ajá. son cosas que las tomamos Abrir como espacios para cotidianas. desahogarse. Son cosas como que las tomamos como cotidianas, el hecho de que alguien venga y le diga como cosas fuertes, que te falte el respeto, que se tome confianza que tú no le has Sí, es dado, que te normal, vaya a hacer ¿no? cara, viendo O como a que, veces hasta en los espacios laborales, ¿no? por De que supuesto, no te respeten igual por ser mujer o por ser joven, que eso nos lo haría realmente a otra persona, ¿no? Que sea un hombre de una edad mayor, ¿no? Entonces esas son situaciones de violencias que se viven, ¿no? No solamente dentro, fuera del hogar también como tal. O por ejemplo en el caso de los novios, o de los chicos claro que que son la bastante violencia, jóvenes, el tema de revisarse los celulares, revisarse las redes sociales, por ejemplo, son formas de violencia que se dan entre los jóvenes, ¿no? Porque tu espacio es tuyo y el tema de la confianza es personal. Entonces, eso ahí son situaciones de violencia que también se viven, pero que no se reconocen como tal. claro, pero esta violencia no solamente, como es violencia de género, no solamente necesariamente debe venir de un hombre. Hay muchas ocasiones en que la No, no violencia de necesariamente, género también viene de mujeres que tienen un rango sino que superior sino que o las que, estadísticas o que son más claras en este caso. Ajá. Sí, sí, puede ser de hombre, puede ser mujer, como tú mencionas. Lo que pasa es que las estadísticas reflejan que mayoritariamente como tal la ejerce como tal una persona del sexo masculino, ¿sí? Pero sí, puede ser de otras personas, ¿no? En este caso de porque, mujeres, o puede ser de, claro, de otros porque grupos sociales minoritarios en este hay caso. agresiones que pueden cometer las mismas madres diciéndole a las hijas, no, él es varón, tú haz tal cosa, lávale la ropa, haz esto, haz otra cosa, y estamos hablando de una violencia Sí. también, una violencia de género. Sí, pero Bien, ahí lo que tenemos que entender es que, Aurora, ahí lo que tenemos que entender es que porque nosotros lo que estamos haciendo solamente es replicar una educación que se nos ha dado, ¿no? Y esa educación no tiene una visión, un enfoque de género. Entonces, qué sé yo, mi mamá me crió así porque ella nunca nadie le habló de este tema. Y por eso hablamos de la importancia de que el tema de educación con un enfoque de género, ¿no? No puedo culparla a ella porque su forma, el sistema, la sociedad como tal, la cría así. Entonces ella lo que hace solamente es replicar. Pero ahorita hablamos de la importancia porque la educación como tal debe tener esa visión, ¿no? Ese enfoque para crear sociedades más justas, más igualitarias y que no se recargue como tal solamente a una persona el tema, por ejemplo, el tema de los cuidados, que no lo hemos tocado aquí, ¿no? Que no solamente es violencia, ¿no? El tema de la distribución de las tareas del hogar, por ejemplo, que se están dando, justamente hoy día lo veía, ¿no? El teletrabajo, que las mujeres están haciendo teletrabajo, pero además de eso tienen todo el trabajo del cuidado y que no se reparte por igual. Entonces eso es lo que mencionaba con respecto a ello, ¿no? Que no lo hemos tocado, pero que se está dando un montón actualmente. claro.
que también son, es que la violencia como tal tiene tantas aristas y como vivimos en sociedades que su constructor es aspectos machistas Ajá. como tal, entonces difícilmente la gente que no está enterada va a diferenciar cuáles son las estructuras que realmente representan una violencia de género, una violencia como decías. La madre no sabe porque viene dentro de una estipulación que así fue criada. Es una El sociedad, hay padre, una los estructura. hermanos, o sea, todo el mundo está dentro de esa estructura. Excepto Claro, alguien que te golpea pero cuando porque se le dice a agrede la mujer, directamente, ¿no? lo que pasa es que, por ejemplo, en relación a las madres, son ellas las que han sufrido violencia, ¿no? Y ellas, a su vez, lo que están haciendo es solamente replicar eso, ¿no? No cambian esos patrones es porque tampoco se les ha educado para eso, ¿no? Solamente como que replican lo que ellas han sufrido, ¿no? Como tal. Entonces, por eso el tema de género, muy importante en el tema de educación, ¿no? Pero ya sabemos que el tema de género como tal se tergiversa dentro de la sociedad y lo que ha causado es que solamente se menciona que las ideologías de género van a cambiar la sexualidad de los niños, de los hijos y todo lo demás, pero eso no es tal, ¿no? Es un desconocimiento y también el tema de ignorancia dentro de esto, ¿no? Que otras sociedades, por ejemplo, avanzadas como Europa, ya hay evidencia, ¿no? Y dentro de su sistema educativo ya está súper claro, ¿no? Hablamos ya de temas de cuidado, temas de igualdad, ya no están muy marcados hasta aquí, sin embargo todavía tienen trabajo que hacer con el tema de la violencia, todavía hay altas tasas también. Claro, que era lo que yo decía. Pasos para la igualdad en otros países están un poco más dados esos pasos, pero sigue sin haber equidad Claro, realmente en el mundo como tal. Es una construcción que es sí, difícil sí, romper. se sigue avanzando, pues se avanza, se dice que el feminismo es una lucha sin muertes, es verdad, ¿no? Una batalla, pero va poco a poco, ¿no? Paso a paso. Hemos ganado derechos, hemos retrocedido, por ejemplo, en el Ecuador en algunos derechos, pero se sigue tratando de que otros no se violenten todavía, ¿no? Ujú. Claro. Las normativas por lo menos están tratando de conllevar una igualdad, pero la aplicabilidad de las mismas es uno de los problemas que todavía debemos irlo Sí, saneando, llevando protocolos de las mismas, de la aplicación. y el temas de que primero se reconozca como tal, ¿no? Como un problema no solamente de un grupo, sino de todos, para temas de presupuesto sobre todo. Creo que el tema aquí es el tema de recursos ligado. El tema de recursos es importantísimo porque si no, ya sabemos que vamos a tener recortes en tema, por ejemplo, educación. Imagínate, temas de salud, temas de educación, deben de estar muy ligados con eso, ¿no? Y en ello también temas de mujeres, ¿no? O de los grupos vulnerables en este caso. Entonces, temas Fermusa, de presupuesto, vamos a pasar por temas de presupuesto. Ah, Fermusa nos envía dime, saludos. no te escuché ese. Que Fermusa nos Ah, envía ya. saludos. Sí, sí, ahorita Este, le estoy leyendo. Saludos también. Sayo, unas cositas para ir concretando Ujú. la temática, ¿no? La verdad es que el tema del Ajá. presupuesto, he escuchado frases que me han dejado y que concuerdo plenamente con esa frase, de que te queda la duda de que relativamente estemos afectados con el ámbito de presupuesto, porque la plata veo que se gasta en cada feriado que da miedo, en canastas, en fundas, en un montón de cosas, Ah, y sí, sí. entonces veo que hay recortes por todos lados cuando los recortes se deben dar dentro del ámbito del gobierno. Tenemos un gobierno obeso, gordo y barrigón, que se pasa rascando la barriga sin hacer mayor cosa, porque sus propios ministros no se ven estudios y proyectos que realmente lleven a cada uno de los sectores que representan como ministros para conllevar a una mejor consecución de las políticas de Estado, ¿no? Así que me gustaría que me dieras tu Pública. conclusión, Sayo, porque estamos a unos minutos. Bueno, saludos a Freddy, que justamente lo veo ahí conectado. Saludos, ¿cómo estás? Eh, a ver, temas de violencia. Primeramente, creo que una de las cosas importantes es abordar el tema de violencia como es, ¿no? Un problema social, un problema de las sociedades. Y que no vamos a desarrollarnos como sociedad mientras no sea visto como tal, que no solamente afecta a una parte de la población, sino que afecta a una población en total, ¿no? En su totalidad integral. Que una vez que se enfoque ese tema como un problema, se
va a dar las medidas necesarias, ¿no? Y que estas políticas sean integrales, que sean políticas de continuidad, para que se dé propuestas claras en ello, ¿no? El tema de educación, que es importantísimo el tema de educación, y en ellos incluir el tema de género como tal, ¿no? Que no se piense que solamente el género como tal es solamente que las mujeres quieren ganar espacio, no, el tema es una igualdad, ¿no? Que exista derechos, entender que está viviéndonos el tema de la condición, si somos hombres o somos mujeres en la sociedad, ¿no? O también las personas LGBTI, sino que seamos tratados simplemente como seres humanos, como personas, ¿no? Y por tanto, los mismos derechos sean ejercidos para todos. Creo que es eso, ¿no? Actualmente, solamente el tema de que ya tenemos el problema encima, tenemos situaciones ahorita de riesgo en los hogares, pues que en este momento se trate de buscar soluciones para ellos, ¿no? Yo decía espacios, espacios donde las personas pueden hablar para poder también desahogar todo lo que traen dentro, ¿no? Creo que eso es fundamental. Actualmente, el dado el encierro que sean, vamos a tener problemas de represión, ¿no? Y entonces es eso, que la sociedad pueda tener espacios para poder debatir, a poder hablar libremente sin que se les clausure por ciertas cosas, ¿no? Ejerciendo nuestro derecho a la democracia y la libertad. Creo que sería eso importantísimo. Y luego, Sayo, pues, una vez que esté ahí, sí, dime, el sí, tema de este, redes, antes ¿no? que, Importancia, sí, porque tenemos ya ajá, 5 dime, minutos. Dice, en Ecuador se avanzó, nos ajá. dice Mero Figueroa, en Ecuador se avanzó en leyes para la participación de la mujer. Por ejemplo, en las universidades, en la política, llegamos a ocupar puestos en la asamblea y en cargos directivos a decana, asambleísta, alcaldesa. Depende que también se ejerzan sus derechos, dice. Sí, totalmente de acuerdo con la economista Marina. La nueva constitución permitió que las mujeres tengan espacios y ganen ciertos espacios que antes no tenían, el tema político, laboral y todo lo demás. Sin embargo, todavía seguimos luchando por la toma de decisiones, ¿no? Tenemos ciertos puestos, pero no las tomas de decisiones se dejaron a las mujeres. Es por eso que se sigue luchando todavía, ¿no? Que todavía las mujeres no llegan a esos puestos ahí, como los techos de cristal que se hablan en el tema laboral, ¿no? Pero sí, digamos que hemos avanzado en esa parte de ahí, no, no tengo dudas, pero todavía se cuestiona mucho más la falda de la ministra que lo que hizo la ministra, ¿no? Entonces eso, o que cierta mujer que estuvo en el cargo no tenía esposo y por eso todas las cosas, o otras cosas así, ¿no? Entonces cuestiona la vida pública de las mujeres, más no el trabajo que hicieron. Eso todavía evidencia la situación que estamos Mezcla hablando del un tema de poco inequidad y la desigualdad. vida privada con la vida pública, que si Sí, tiene mal carácter es porque no tiene marido, que si tienes esto es por el otro, etcétera, sí. etcétera. Pero Totalmente en evidencia desacuerdo. sobre el tema de género es porque si fuera un hombre, no se le cuestiona eso, ¿no? Que si va con la misma ropa o cuántas esposas tiene o si es la segunda, la tercera. Entonces ahí evidencias otra vez el tema de las desigualdades que se dan, ¿no? Pero sí, digamos que se avanzó en ese tema político. Eso, y trabajar el tema de violencia, trabajar en temas de redes, ¿no? Cadenas de todo el tema de los protocolos, el tratamiento de mujeres violentadas, de prevención sobre todo, y también las redes, ¿no? Las redes de prevención, las redes de apoyo que se dan para el tema de violencia contra la mujer. Uh-huh. Bueno, Creo que eso sería esta lo más vez lo hemos importante. hecho en una hora, lo hemos hecho en una hora Sí, porque lo sí, vamos a también a transmitir por el ámbito de YouTube, entonces por eso es que lo estoy cortando a una hora según como está en la estipulación del Instagram, pero sí me gustaría agradecerte, Sayo, por haber estado aquí con nosotros tratando la violencia intrafamiliar detrás de la pandemia, gracias a todos nuestros amigos y amigas, a nuestros cyber amigos y cyber amigas que todo el tiempo nos acompañan en este conversando sobre, siempre tratamos de traer un tema nuevo aquí. Nos dice que a las mujeres se les va a cuestionar todo, sin embargo, hay avances. Sí, totalmente de acuerdo con la ecomarina, hay muy avances, pero bien. estos avances, como decía Sayo, nos hacen avanzar un poco, pero siempre hay un hombre que es el Y último que toma la retrocedemos palabra. después. Sí, entonces no nos dejan Sí, ser muy bien, así 100% es. en nuestras Pero seguimos actividades si no luchando. hay un Eso es lo hombre. importante. También, Seguimos luchando, entonces, economista Marina. Eso es lo para importante. culminar, el Estado nos tiene bajo una violencia legal y esto es solamente para tapar esta vulnerabilidad social que está dentro de la salud, la educación, la migración, la discapacidad y el género. Así que es una desprotección que el gobierno, el Estado, el gobierno como tal tiene en contra de toda la población, una desprotección activa hacia la vida, que encubre mediante este estado de excepción. Yo les quería dejar con este pensamiento y esta estructura para que veamos un poco más que con el estado de excepción, el gobierno como tal lo que está haciendo es
tomar sus políticas y ajustar a sus conveniencias. Cuando dicen que no hay presupuesto, pero vemos que en todos los contratos con sobreprecios que hay, parece que sí hay presupuesto para los sobreprecios. Yo te agradezco muchísimo, Cayo. Mero nos dice todavía falta, depende de nosotras. Bye. Ahorita, muy bien tema. Así es. Gracias, gracias Saludos. a todos y por estar. Bye, Ahora vamos a bye. estar también en YouTube, Sí, sí, hay así que que seguir analizando. próximamente los vamos a ver Sí, ahí ya lo vamos a en tratar. YouTube también. Así que estaremos en Bye, las tres bye. plataformas. Bye.